Hola a todos y bienvenidos a este documental llamado Los fines de la educación en el siglo XXI. El día de hoy será un placer para mí estar en parte de este documental. Me presento, yo soy Edith, así que vamos a iniciar. Todos tenemos la necesidad de hacer un país más libre, justo y próspero, que se una al resto del mundo. Por eso, la reforma educativa nos impulsa a que todos saquemos nuestro potencial. Su principal objetivo es lograr una educación que sea laica, gratuita, de calidad, equitativa e incluyente en cada nivel. El Estado debe de asegurarse de que todos los niños y jóvenes tengan esta clase de educación. El artículo tercero de la Constitución dice que la educación debe desarrollar todas las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria, respeto y conciencia de solidaridad internacional. Para cumplir todo esto, debemos de saber qué clase de mexicanos queremos formar y poder adaptar el sistema educativo a las necesidades de cada persona. México se enfrenta actualmente a una pregunta: ¿para qué se aprende? Por eso, todos tenemos la responsabilidad de hacer que los graduados sean personas libres, participativas, responsables e informadas. Es decir, personas motivadas, capaces de seguir con su desarrollo personal, familiar y laboral. El artículo tercero de la Constitución nos dice que la educación es un derecho que nos ayuda a lograr un desarrollo armónico de todas nuestras capacidades. Su finalidad es poder desarrollar todo el potencial de los estudiantes. Pero para lograr esto necesitamos saber qué necesitan los jóvenes para lograr desarrollar todo su potencial. Cosas como la fraternidad, la igualdad, la promoción, el respeto a los derechos humanos, la democracia, la justicia, la equidad, la paz, la inclusión y la no discriminación son principios que no pueden faltar. Las escuelas no dejan de buscar que los alumnos tengan la oportunidad de aprender, por lo que necesitan saber con qué recursos cuentan para poder utilizarlos de una forma adecuada. Los estudiantes deben aprender a reconocerse como personas que actúan, personas que forman parte de una sociedad global, plural y que saben que habitan un planeta cuya preservación es responsabilidad de todos. En México, en los años 80, se reconoció el sentido educativo a los niños entre 0 y 3 años. Más de 30 años después, estudios y publicaciones demuestran que el aprendizaje inicia desde que comienza la vida, siendo los primeros 5 años de vida los más valiosos para el desarrollo de nuestro cerebro, pues en estos se desarrollan habilidades como lo son hablar, pensar, razonar y aprender. Pero no pueden aprender por sí mismos. El cerebro necesita que el niño se desenvuelva en un ambiente afectivo y estimulante, y no solo en un entorno escolar. La SEP ha expedido criterios pedagógicos para la atención educativa a la primera infancia, y esos criterios son completamente compatibles con las ideas planteadas en este plan. Si bien la educación inicial no forma parte de la educación básica, es un buen cimiento para comenzar la educación obligatoria. En el 2004 se reconoció como obligatoria la educación preescolar, provocando que el 28.5% más de alumnos ingresaran a un preescolar. Los preescolares cambiaron su enfoque pedagógico, cambiaron de estar únicamente con cantos y juegos a desarrollar un poco más la motricidad y se logró desarrollar también un poco más situaciones emocionales y cognitivas. Se comenzó a considerar que los niños son sujetos activos, pensantes, con capacidades y potencial para aprender e interactuar con su entorno. En el proceso de aprendizaje de los niños hay pautas que nos ayudan a poder identificar el proceso de aprendizaje y de desarrollo de ciertas actividades en ciertas edades. Sin embargo, sabemos que no todos los niños desarrollarán las mismas capacidades en las mismas edades. Teniendo en cuenta que México es un país donde los niños son sujetos de derechos y que la educación es uno de ellos, la educación preescolar es algo fundamental. Cuando ingresan a la educación preescolar, tienen conocimientos, habilidades y experiencias muy diferentes como la siguiente. Representa oportunidad de extender su ámbito de relaciones con otros niños y ambientes en un ambiente de seguridad y confianza. La convivencia y las interacciones en los juegos entre pares constituyen la identidad personal. Aprenden a actuar con mayor autonomía, a apreciar las diferencias y a ser sensibles a las necesidades de los demás. Aprenden que las formas de comportarse en casa y en la escuela son distintas y están sujetas a ciertas reglas que deben darse a conocer para convivir como una sociedad.
Los niños aprenden a hablar en las interacciones sociales. A medida que más se relacionan con las personas, más aprenden significados de palabras, a expresar ideas, pensamientos y sentimientos. El lenguaje es una herramienta del pensamiento que ayuda a comprender, aclarar y enfocar lo que pasa por la mente. Cuando ingresan niños a la educación preescolar, hay niños que hablan muchísimo y hay niños que les cuesta un poco más expresarse. Generalmente esos son los niños de primer grado. Por lo que el jardín de niños debe de promover el desarrollo de un lenguaje adecuado. Los motivos por los que los niños hablan son muchísimos. Pueden hablar para contar una idea, un sentimiento, expresar un pensamiento. Llega un punto en el que los niños empiezan a desarrollar su lenguaje de una forma automática, en la que piensan en voz alta mientras manipulan alguno de los juguetes que tienen a la mano, ya sea un color, un carrito o alguna herramienta de aprendizaje. Hasta aquí llega mi compañía con ustedes. Los voy a dejar a cargo de mi bellísima compañera Valeria. Adelante, Valeria. Gracias, Edith, por tu presentación y por tus temas explicados. Yo continuando voy a hablar sobre las dificultades en la educación preescolar en los contextos actuales. Se tiene dicho que la cultura de la sociedad va evolucionando y con ello el comportamiento de los niños, tanto en su manera personal como educativa. Las interacciones, el cuidado y la atención de los padres de familia hacia sus niños también influye en su manera de desarrollo cognitivamente. Algunos niños no tienen la posibilidad de tener esas oportunidades y se les limita el desarrollo, ya sea porque se les dificulta el aprendizaje o que a largo plazo no tengan un saber de una convivencia sana. El primer grado en educación preescolar, un grado transicional. Las primeras experiencias son fundamentales para el desarrollo. Estrategia Nacional de la Inclusión ha generado centros de atención infantil tanto con crianza como con cuidados básicos, pero ahora también ha implementado atención educativa con apoyo familiar y acreditaciones en preescolar que son dirigidas por la SEP. Organización de actividades, propuestas educativas para realizar actividades en un lapso de 3 horas necesarias para el aprendizaje, asegurando un ciclo escolar completo. Los niños son seleccionados a partir de sus habilidades y aprendizajes en común. Los aprendizajes esperados son las competencias que se desarrollan a partir de los 3 años del preescolar en los niños de diferentes materias. Rasgos de perfil de egreso en educación preescolar. Lenguaje y comunicación para expresar, pensamiento cuantitativo para resolución de problemas, acercamiento al mundo natural y social, pensamiento crítico y solución de problemas, habilidades socioemocionales, colaboración y trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía, apreciación artística, atención a la salud, medio ambiente y por último, crear habilidades tecnológicas. Educación preescolar 1 y 2, formación académica, desarrollo personal y social, autonomía curricular en jornadas de tiempo completo por etapas anuales, donde el lenguaje es 140, pensamiento matemático, mundo natural y autonomía curricular 80, educación socioemocional y artes un 90 y en educación física 40. Educación preescolar 3, formación académica, desarrollo personal y social. Autonomía curricular en jornadas completas con etapas anuales. En lenguaje y comunicación, tanto como inglés 100. Pensamiento cuantitativo, mundo natural y autonomía curricular 80. Artes y educación socioemocional 60 y educación física 40.